¿Te has detenido alguna vez a reflexionar sobre qué actitudes despiertan el favor de Dios según las Escrituras? A lo largo de toda la Biblia, no bastan solo los mandamientos o las enseñanzas externas. Dios nos muestra con claridad aquellas disposiciones del corazón que atraen su bendición abundante. Reconozcámoslo. Todos anhelamos recibir de sus manos esa paz profunda, esa alegría que trasciende las circunstancias y ese propósito claro que da sentido a cada día. Sin embargo, a menudo nos preguntamos de qué modo podemos alinearnos de verdad con su voluntad y no quedarnos en la superficie de un cumplimiento mecánico. Este contenido va más allá de enumerar una lista de virtudes para dejarla en el aire. Aquí nos sumergiremos en el motivo por el cual cada una de estas actitudes influye de manera tan poderosa en nuestra comunión con Dios y en la forma en que Él decide derramar su favor sobre nosotros. Lo extraordinario de estas actitudes no es únicamente que abran la puerta a sus bendiciones, sino que son vehículos de transformación interna, instrumentos que moldean nuestro carácter a imagen de Cristo y nos llevan a cumplir el propósito que Dios ha diseñado específicamente para cada uno. En su inmensa sabiduría, Él mira no solo nuestras acciones externas, sino el motivo que las impulsa, esa intención que brota desde lo más profundo de nuestra alma. A veces podemos caer en la trampa de pensar que las bendiciones pertenecen a un grupo selecto o que están muy distantes, pero la verdad es que Dios está tremendamente cercano, deseando bendecir cada aspecto de nuestra existencia con generosidad y afán de cuidarnos paso a paso. Existe un elemento decisivo que hace la diferencia entre una vida que solo acumula experiencias y una que recibe un derramamiento divino permanente: nuestra actitud. No se trata de llevar un registro de obras para ganar méritos ante el cielo, sino de la manera en que encaramos cada jornada, de cómo tratamos a quienes nos rodean y de la forma en que reaccionamos cuando surgen dificultades. Esa disposición interna es la chispa que activa el fluir de su gracia. Por eso, no nos limitaremos a mencionar 7 actitudes por fuera, sino que profundizaremos en el porqué de cada una, para que entiendas cómo, al arraigarlas en tu día a día, te vuelves un canal por el que Dios puede manifestar su amor, su favor y su poder de formas que, hasta ahora, quizá ni siquiera habías imaginado. Acompáñame en este recorrido. Descubriremos qué significa vivir con humildad genuina, con generosidad desbordante, con paciencia inquebrantable, con gratitud constante, con obediencia sincera, con un corazón dispuesto al perdón y con una fe que no se quiebra. Veremos cómo cada actitud es observada por el Padre Celestial y cómo Él, en su fidelidad, decide bendecir a quienes la practican, llenando de sentido, de fortaleza y de plenitud nuestra existencia. Si estás listo para dar un paso profundo en tu relación con Dios y para experimentar su gracia de un modo renovado, quédate hasta el final, porque estas verdades tienen el poder de cambiar tu vida para siempre. En el momento en que reconocemos que ninguna de nuestras habilidades, éxitos o adquisiciones es fruto exclusivamente de nuestro propio esfuerzo, nos abrimos a una verdad liberadora. Cada talento, oportunidad y victoria proviene de la mano generosa de Dios. Esa convicción nos ancla con humildad en la realidad de que somos instrumentos en manos del Creador, ni más ni menos, y al mismo tiempo eleva nuestro corazón hacia el cielo, recordándonos que nuestro verdadero valor yace en la relación con aquel que nos formó. La Escritura deja esta enseñanza de manera contundente cuando afirma que Dios resiste a quienes se engrandecen por sí mismos, pero derrama su gracia sobre quienes cultivan un espíritu humilde. Al asimilar este principio, descubrimos que la humildad no es un lastre que nos limite, sino un pasaje que abre puertas insospechadas, derriba muros de orgullo y atrae el favor divino justo cuando necesitamos un respaldo para avanzar. Practicar la humildad en el día a día significa admitir nuestra imperfección y nuestra constante necesidad de la guía de Dios, incluso en las tareas más sencillas. El orgullo,
con su voz insistente de "yo puedo solo", suele nublar nuestra capacidad de depender de Dios y de aquellos que nos rodean, mientras que un corazón humilde reconoce en silencio: "Señor, sin ti no llego a ninguna parte". Esa dependencia no es sinónimo de debilidad, sino de sabiduría, pues al dejar espacio para que Dios intervenga, permitimos que su poder transforme nuestras circunstancias. Asimismo, la humildad despliega su influencia en la forma en que nos relacionamos con los demás, siguiendo el ejemplo supremo de Jesús, quien, a pesar de su posición celestial, se humilló para servir a la humanidad. Al imitar ese espíritu de consideración, aprendemos a valorar a cada persona por su dignidad intrínseca, tal como nos invita la Escritura al exhortarnos a estimar a los demás por encima de nosotros mismos. Las recompensas que brotan de una vida humilde son tan prácticas como profundas. Quien se aparta de la constante preocupación por mantener una imagen o defender un lugar en la escala social experimenta una paz interior que no depende de elogios ni de resultados visibles. De igual forma, esa misma humildad es la llave que desbloquea la sabiduría auténtica, pues así como nos advierte el libro de Proverbios, el orgullo engendra deshonra, mientras que la modestia de espíritu abre los ojos del entendimiento. Además, cultivar un corazón humilde atrae a nuestro alrededor relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo. Cuando los demás perciben que no hay competencia constante ni necesidad de imponerse, surge un clima de autenticidad que fortalece la unidad y la colaboración. Lejos de dejarnos vencer por la tormenta de la vida, la humildad se convierte en una fortaleza interna que nos permite mantener la calma, actuar con claridad y abrirnos al flujo de la gracia que Dios promete derramar abundantemente. La segunda actitud que toca profundamente el corazón de Dios es la generosidad, una virtud que va mucho más allá del simple acto de dar dinero. En las Escrituras se nos recuerda que Dios ama al dador alegre, lo cual revela que no es únicamente el acto de dar lo que importa, sino la disposición con la que lo hacemos. Una persona generosa no espera recompensa ni reconocimiento, simplemente ofrece lo que tiene, ya sea tiempo, recursos, habilidades o palabras de aliento, porque entiende que todo lo que posee ha sido recibido de Dios. La generosidad auténtica nace de un corazón agradecido y se convierte en un reflejo del carácter de Cristo, quien entregó su vida sin reservas. La historia de la viuda que ofreció sus 2 pequeñas monedas al templo es uno de los ejemplos más poderosos que nos da la Biblia. No importaba la cantidad de su ofrenda, sino el corazón con el que la dio. Mientras otros daban de lo que les sobraba, ella entregó lo único que tenía, confiando plenamente en que Dios supliría sus necesidades. Este tipo de generosidad transforma no solo a quienes la reciben, sino también a quien la practica. Cuando damos sin esperar nada a cambio, se despierta en nosotros una sensibilidad especial hacia las necesidades ajenas, y comenzamos a ver el mundo con los ojos de la compasión. La generosidad no es solo un acto, es una forma de vivir que crea un ambiente de bendición continua. Jesús enseñó que al dar, también recibimos, y no de manera limitada, sino con una medida buena, apretada, remecida y rebosante. Esa promesa nos asegura que, aunque a veces sintamos que damos más de lo que tenemos, Dios es fiel para multiplicar lo que ofrecemos y cubrir lo que nos falta. Incluso hay momentos en los que, sin saber cómo, nuestros recursos alcanzan de forma sorprendente, demostrando que podemos confiar plenamente en la provisión de Dios. Además, la generosidad fortalece nuestras relaciones, porque rompe con el egoísmo y crea lazos de amor, solidaridad y gratitud entre las personas. La tercera actitud que Dios valora profundamente es la paciencia, una virtud que parece cada vez más difícil de encontrar en el mundo acelerado en el que vivimos. Todo a nuestro alrededor nos empuja a buscar resultados inmediatos,
respuestas rápidas y soluciones sin demora. Sin embargo, el reino de Dios opera con un ritmo diferente, uno en el que el tiempo de espera forma parte del plan perfecto. La paciencia no significa quedarnos de brazos cruzados, sino mantenernos firmes, confiados y constantes mientras esperamos que Dios obre. La Biblia afirma que todo lo hizo hermoso en su tiempo, lo cual nos recuerda que el tiempo de Dios no falla, aunque muchas veces no coincida con nuestras expectativas. Practicar la paciencia es un acto de fe, porque nos permite descansar en la soberanía de Dios y seguir caminando sin caer en la ansiedad. Cuando somos pacientes, desarrollamos una resistencia interior que nos sostiene incluso cuando las circunstancias parecen no cambiar. Y es justo en esos periodos de espera cuando Dios forma nuestro carácter, fortalece nuestra confianza y prepara el terreno para bendiciones que ni siquiera imaginamos. La Biblia nos ofrece imágenes muy claras y llenas de significado para ayudarnos a comprender el valor de la paciencia, y una de las más poderosas es la del agricultor que siembra con esperanza. En Santiago 5, 7 y 8 se nos anima a observar cómo el campesino espera con perseverancia el fruto precioso de la tierra, sabiendo que la lluvia llegará a su debido tiempo. Así como el agricultor no abandona su campo por no ver resultados inmediatos, el creyente paciente tampoco pierde la fe cuando las promesas de Dios parecen tardar. Este tipo de espera no es pasiva ni resignada, sino activa y confiada, como lo fue en la vida de Abraham, quien esperó 25 años por el cumplimiento de una promesa divina. O como José, que soportó la traición de sus hermanos, la injusticia de una falsa acusación y años de prisión antes de ver el propósito de Dios cumplido en su vida. Estas historias nos muestran que la paciencia no solo se trata de resistir el paso del tiempo, sino de permitir que ese tiempo nos moldee. Proverbios 14:29 nos enseña que el que es paciente muestra gran discernimiento, revelando que la paciencia es también una fuente de sabiduría y equilibrio emocional. Además, es una virtud que protege nuestras relaciones, ya que nos permite escuchar con empatía, actuar con calma y responder con amor en lugar de reaccionar con enojo. Y cuando hablamos de actitudes que agradan a Dios, no podemos dejar fuera la gratitud, una disposición del corazón que cambia radicalmente la forma en que vivimos y enfrentamos cada día. La gratitud no es solo decir gracias cuando algo bueno sucede, sino una manera de vivir consciente de que todo lo que tenemos, incluso lo más pequeño, es un regalo de Dios. En Primera de Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta a dar gracias en todo, no solamente en los momentos de alegría, sino también en los tiempos difíciles. Esta actitud transforma nuestras quejas en alabanzas y nuestras preocupaciones en confianza. Cuando aprendemos a ser agradecidos incluso en medio de la prueba, comenzamos a ver las cosas desde la perspectiva divina. La gratitud nos ancla al presente, evita que caigamos en la trampa de la comparación y nos ayuda a vivir con una paz interior que no depende de las circunstancias externas. Además, fortalece nuestras relaciones porque nos lleva a valorar y reconocer lo que los demás hacen por nosotros. Colosenses 3:15 lo resume perfectamente al decir: que la paz de Cristo gobierne en sus corazones y sean agradecidos, revelando que la gratitud y la paz están profundamente conectadas. También activa un principio espiritual de multiplicación. Cuando agradecemos lo poco, Dios puede confiar en nosotros para darnos más. Así como en la parábola de los talentos, quienes valoran lo que reciben son quienes están listos para administrar más. En tiempos de adversidad, ser agradecidos nos da una fortaleza especial, porque en lugar de enfocarnos en lo que falta, aprendemos a reconocer lo que sí tenemos, y eso nos llena de esperanza. Otra actitud que toca profundamente el corazón de Dios es la obediencia,
una virtud que muchas veces se malinterpreta como una simple sumisión a normas impuestas. Sin embargo, la verdadera obediencia bíblica va mucho más allá de seguir reglas por temor o costumbre. Nace de un corazón que reconoce la sabiduría y el amor del Padre Celestial. Es una respuesta natural de confianza hacia un Dios que siempre busca lo mejor para nosotros, aunque no siempre lo entendamos en el momento. Vemos esto claramente en la vida de Abraham, quien obedeció sin cuestionar cuando Dios le pidió salir de su tierra, dejando atrás todo lo conocido por una promesa aún invisible. Esa obediencia fue tan profunda que Dios no solo le bendijo con una descendencia numerosa, sino que hizo de él un modelo de fe para las generaciones futuras. Como dice Deuteronomio 28:1 y 2, las bendiciones siguen a quienes escuchan la voz del Señor y caminan conforme a sus caminos. Y si miramos el ejemplo supremo de obediencia, lo encontramos en Jesús, quien, en el momento más difícil de su vida, oró con sinceridad y entrega: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa obediencia no fue signo de debilidad, sino de una confianza absoluta en que el plan de Dios siempre es mejor. Al obedecer, pasamos del caos de nuestras decisiones limitadas al orden perfecto del propósito divino, y aunque la obediencia muchas veces implica renuncia, siempre produce libertad interior, paz genuina y una seguridad firme de que estamos caminando en el centro de la voluntad de Dios. Es un acto que no solo transforma nuestra vida, sino que también es testimonio para los que nos rodean, mostrando que confiar en Dios siempre vale la pena. Y si hay una actitud que sana profundamente el alma, es el perdón. En un mundo donde es común guardar rencor o exigir justicia a nuestra manera, el perdón se presenta como un acto revolucionario de libertad. Jesús mismo, en medio del dolor y la injusticia más extrema, pronunció una de las frases más impactantes de la historia: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él no esperó que los culpables pidieran disculpas o mostraran arrepentimiento. Ofreció el perdón de manera libre y amorosa. Este tipo de perdón no significa justificar el daño ni eliminar las consecuencias, pero sí nos permite soltar el peso que nos lastima internamente. Perdonar no es un favor al otro, es una medicina para nuestra alma, porque el resentimiento actúa como una cadena que nos ata al pasado y nos impide avanzar. Pedro, confundido por la aparente facilidad con que Jesús hablaba del perdón, preguntó cuántas veces debía perdonar, y la respuesta de Jesús, 70 veces 7, nos deja claro que el perdón no tiene un límite fijo, sino que debe ser un estilo de vida. Cuando elegimos perdonar, se abren puertas a la sanidad emocional, se fortalecen nuestras relaciones y, lo más importante, nos acercamos al corazón compasivo y misericordioso de Dios. No significa que debamos permitir abusos o dejar de poner límites, pero sí implica elegir el amor por encima del odio, la libertad sobre la amargura y el futuro sobre el pasado. El perdón transforma, libera y renueva, tanto al que lo da como al que lo recibe. La séptima actitud que Dios bendice con abundancia es la fe, una cualidad que va mucho más allá de creer en la existencia de Dios. La fe verdadera implica confiar en Él incluso cuando no entendemos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Es esa seguridad profunda que nos sostiene cuando todo parece derrumbarse y que nos mantiene de pie cuando nuestras fuerzas humanas se agotan. Hebreos 11:1 la define como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, lo cual significa que tener fe es mirar más allá de la realidad inmediata y confiar en que Dios ya está obrando, aunque nuestros ojos no lo vean todavía. Es fácil tener fe cuando todo va bien, pero la fe que realmente transforma y agrada a Dios es la que se mantiene firme en medio de la oscuridad, la que no se rinde cuando las respuestas tardan en llegar. Ejemplos de esta fe abundan en la Biblia.
Abraham esperó por años la promesa de un hijo y nunca dejó de creer. Jesús elogió la fe de personas comunes que, sin saber mucho de teología, confiaron plenamente en su poder. Tu fe te ha sanado, le dijo a una mujer que solo tocó su manto con esperanza. Y también nos enseñó que, si nuestra fe fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podríamos mover montañas. Esa fe pequeña pero verdadera tiene un poder enorme, porque está depositada en un Dios que no falla. Caminar por fe y no por vista significa dejar de depender de nuestras circunstancias y comenzar a descansar en la fidelidad de Dios, confiando en que lo que Él prometió, Él lo cumplirá a su tiempo y a su manera. La fe nos da esperanza cuando todo parece perdido, nos da paz cuando hay caos, y nos impulsa a seguir caminando, aunque no veamos el final del camino. Si estas palabras han tocado tu corazón y te han recordado lo importante que es cultivar una fe sólida y viva, te invito a que escribas amén en los comentarios como un acto público de confianza en Dios. Y si tienes alguna carga en tu corazón o estás atravesando un momento difícil, no estás solo. Comparte tus peticiones de oración en los comentarios. Juntos, como comunidad, podemos interceder los unos por los otros y ser testigos del poder de Dios obrando en nuestras vidas.